Te voy a contar algo que pasó una noche de otoño, aunque te advierto que quizá no te sorprenda mucho. Era una noche fría, como suelen ser las noches de octubre, cuando las hojas caen de los árboles y el viento sopla lo justo para que se te erice la piel, pero sin llegar a helarte del todo. Ya sabes, ese tipo de noches en las que la luna está llena, porque claro, la luna siempre está llena en este tipo de historias, y la luz que proyectaba sobre el paisaje le daba a todo un aire un tanto misterioso. O bueno, quizá no tanto, porque al fin y al cabo, es solo la luna, ¿no? El viento susurraba entre las ramas secas de los árboles, haciendo ese típico sonido de crujido que parece anunciar que algo va a pasar. Aunque, claro, no pasó nada de inmediato. De hecho, podría decirse que era una noche más bien tranquila. El cielo estaba despejado, sin nubes, y todo parecía bastante normal. Quizá un poco monótono, si te soy sincero. Las estrellas brillaban, como lo hacen todas las noches despejadas, y el único ruido, aparte del viento, era el de alguna que otra lechuza que de vez en cuando lanzaba un a lo lejos. Un sonido que suele considerarse un mal presagio, pero vamos, que es solo una lechuza. Caminaba por un sendero estrecho que cruzaba el bosque, y aunque la luz de la luna iluminaba lo suficiente para ver el camino, no podía evitar usar la linterna que llevaba conmigo. No porque fuera realmente necesaria, sino porque, bueno, es lo que se hace en estos casos, ¿verdad? El haz de luz se movía de un lado a otro, revelando lo obvio, más árboles, más ramas, y algún que otro arbusto que no era ni remotamente interesante. Las sombras que proyectaba la linterna eran largas y deformes, pero nada fuera de lo común, por supuesto. Las sombras siempre hacen eso, especialmente cuando hay una fuente de luz como la mía. Mientras avanzaba, noté que el aire se volvía un poco más frío. Lo típico, ¿no? Como si la temperatura cayera de repente en cuanto entras en una zona que tiene algo raro. A todos nos ha pasado eso de sentir que baja la temperatura en un sitio en el que, según dicen, pasan cosas. Pero lo cierto es que no parecía que pasara mucho en ese momento. El camino seguía igual de tranquilo, y el único sonido que oía era el de mis propios pasos, que hacían crujir las hojas secas bajo mis botas. Al cabo de un rato, llegué a una casa. Una casa vieja, por supuesto. De esas que están un poco abandonadas, pero no tanto como para caerse a pedazos. La madera de las paredes estaba oscura, gastada por el tiempo, y las ventanas tenían esa típica capa de polvo que deja claro que nadie ha estado por allí en mucho tiempo. Las contraventanas colgaban torcidas, y una de ellas golpeaba suavemente contra la pared con cada ráfaga de viento. De nuevo, nada sorprendente. Es lo que esperarías de una casa vieja en medio de un bosque en una noche de luna llena. Decidí acercarme. Total, ya había llegado hasta allí, y aunque la casa no parecía demasiado interesante, al menos podría echar un vistazo. La puerta estaba entreabierta, y chirrió cuando la empujé. Por supuesto, porque todas las puertas de casas antiguas chirrían. Dentro, el aire olía a moho y polvo. El tipo de olor que te imaginas en cualquier sitio que ha estado cerrado durante años. Las tablas del suelo crujieron bajo mis pies a cada paso que daba, pero no era un crujido espeluznante. Era más bien ese sonido que hace la madera vieja cuando cede un poco bajo tu peso, y sinceramente, era bastante predecible. Caminé por la sala principal, que no tenía mucho que destacar, muebles cubiertos de polvo, una chimenea oscura y vacía, y un par de cuadros en las paredes. Los típicos cuadros que parecen mirarte, pero que en realidad no lo hacen. Eran retratos de personas que, en su momento, debieron haber sido importantes, pero ahora nadie sabía quiénes eran. Y los ojos, por supuesto, parecían seguirme a donde quiera que fuera, pero bueno, eso es lo que siempre pasa con esos cuadros antiguos, ¿no? De repente, escuché un ruido. Un golpe seco que venía de arriba. Ah, claro, pensé, la casa está encantada.
Subí las escaleras, que crujieron con cada paso, y llegué a la planta de arriba. Había un pasillo largo y oscuro, y al final, una puerta entreabierta. Me acerqué despacio, porque ya sabes, en estas situaciones uno siempre va despacio, como si eso hiciera alguna diferencia. Empujé la puerta, y dentro había un cuarto vacío. Bueno, casi vacío. En una esquina había una vieja silla mecedora, y, como habrás adivinado, se balanceaba sola. Muy lentamente, hacia adelante y hacia atrás. Lo típico. Me quedé mirando la silla, esperando algo. No sé, que apareciera un fantasma o que la silla de repente se moviera más rápido. Pero no, nada. Simplemente seguía meciéndose al mismo ritmo aburrido, como si la brisa que entraba por la ventana abierta fuera suficiente para mantenerla en movimiento. Pero claro, esa es la cuestión con las casas viejas, siempre hay algo que se mueve, ya sea por el viento o porque la casa cruje. Así que no le di más importancia. Seguí explorando el resto de la planta de arriba, que estaba igual de desprovista de sorpresas. Puertas cerradas que al abrirlas solo revelaban habitaciones vacías, llenas de polvo y telarañas. Ningún espectro apareció para darme un buen susto, y lo único que se oía era el mismo viento que hacía crujir las ventanas. Todo era, como te podrás imaginar, bastante predecible. Cuando decidí que ya había visto todo lo que había que ver, bajé de nuevo las escaleras. Pero justo cuando iba a salir, escuché de nuevo ese golpe seco, esta vez más fuerte. Me di la vuelta, esperando ver algo por fin, pero claro, lo que vi fue exactamente lo que esperaba, un cuadro que se había caído de la pared. Nada más. El cuadro estaba en el suelo, con el cristal roto, y la imagen de una mujer de aspecto sombrío seguía mirándome desde su marco destrozado. Quizás debería haberme sentido inquieto, pero la verdad es que era más bien una molestia. Porque claro, ahora tendría que evitar pisar los pedazos de cristal. Salí de la casa, dejándola atrás, y el viento sopló una vez más, levantando algunas hojas a mi alrededor. Miré hacia el cielo, y como te imaginarás, la luna seguía ahí, llena, brillando de la misma manera que al principio de la noche. Todo estaba igual que antes, y no había ni rastro de nada verdaderamente espeluznante. Así que bueno, ahí lo tienes. La historia de una noche en una casa vieja y, para ser sincero, no pasó gran cosa. Un par de ruidos, una silla que se balancea, y un cuadro que se cayó. Nada fuera de lo común. Una tarde de noviembre, decidí dar un paseo por el campo, porque, ya sabes, a veces la rutina de la ciudad se vuelve insoportable. El aire fresco y los árboles con sus hojas caídas prometían una experiencia tranquila. Así que agarré mi chaqueta, salí de casa y comencé a caminar por el sendero que conduce a la colina. Todo estaba tan normal como se puede esperar en un día gris de otoño. A medida que me alejaba de la ciudad, el ruido del tráfico fue desapareciendo, reemplazado por el sonido del viento soplando a través de los árboles. Las hojas crujían bajo mis pies mientras avanzaba, y el cielo estaba cubierto de nubes grises, porque claro, no puede ser un día soleado cuando se está buscando un poco de misterio. Tras caminar un rato, llegué a un pequeño claro. En el centro, había una cabaña. Una cabaña de madera, como las que se ven en las películas de terror, solo que en esta ocasión no se veía tan aterradora. Las paredes estaban algo desgastadas, pero en general parecía una construcción bastante sólida. La puerta estaba cerrada, pero no tenía esa apariencia amenazante que uno esperaría en una historia de terror. Era solo una puerta común y corriente, de esas que se pueden encontrar en cualquier casa de campo. Decidí acercarme. A medida que me acercaba, noté que había un par de ventanas con las persianas medio bajadas, pero no había signos de vida. Quizás sea una casa de vacaciones, pensé. Entonces, decidí mirar por una de las ventanas, y lo que vi dentro no era ni remotamente interesante, un salón vacío, con un sofá viejo y un par de sillas,
todo cubierto de polvo. Así que, claro, no había nada emocionante que relatar. Sin embargo, algo me impulsó a intentar abrir la puerta. Giré el pomo y, sorprendentemente, estaba desbloqueada. Empujé la puerta y se abrió con un suave chirrido. Un sonido tan cliché que no podía evitar sonreír. El interior olía a madera envejecida y humedad. Nada raro, solo lo que uno esperaría de un lugar que ha estado cerrado durante un tiempo. Entré y miré a mi alrededor. La decoración era de lo más común, una mesa de café en el centro, un par de cuadros en la pared que representaban paisajes de montañas y ríos, y, por supuesto, un viejo reloj de pared que hacía tic-tac de forma constante. El sonido era un poco molesto, pero no tanto como para que me pusiera nervioso. Me dirigí hacia la cocina, que estaba un poco desordenada. Había platos sucios apilados en el fregadero y una mesa llena de papeles. Pude ver que había un par de galletas en un plato, pero estaban tan duras que parecían más decorativas que comestibles. No me sorprendió que no hubiera alguien por ahí. ¿Quién pasaría tiempo en una cabaña en el campo sin cuidar un poco de su hogar? Mientras exploraba la casa, escuché un sonido extraño. Era como un susurro, pero no podía distinguir de dónde provenía. Me quedé quieto un momento, esperando que volviera a sonar, pero nada. Solo el tic-tac del reloj y el sonido del viento afuera. Pensé que tal vez era el viento jugando entre las tablas de madera, así que seguí inspeccionando. Decidí subir las escaleras, porque claro, en cualquier casa de terror siempre hay un segundo piso que explorar. Las escaleras chirriaban bajo mi peso, y llegué a un pequeño pasillo con 3 puertas. Una estaba entreabierta, así que me asomé y vi una habitación vacía con una cama cubierta por una manta polvorienta. No había nada que indicara que alguien había estado allí recientemente, así que cerré la puerta de nuevo y pasé a la siguiente. La segunda habitación era un poco más interesante. Había un espejo grande en la pared, pero no reflejaba nada extraño, solo la pared detrás de mí y el desorden del suelo. Un par de zapatos viejos estaban tirados en un rincón, pero no parecía que pertenecieran a alguien que hubiera estado allí en mucho tiempo. Decidí abrir la última puerta. Cuando la empujé, se abrió lentamente, como si estuviera protestando ante mi presencia. Dentro, había una habitación pequeña y oscura, con una ventana cubierta de telarañas. A medida que dejaba que la luz del sol entrara, vi un baúl viejo en una esquina. Me acerqué a él, curioso por saber qué había dentro. Lo abrí y, para mi sorpresa, estaba vacío. En realidad, no había nada, excepto un par de telas rasgadas. Esos trozos de tela eran de un color marrón desvaído, y no parecían tener ningún tipo de historia interesante que contar. Decidí que ya había tenido suficiente de la cabaña, así que volví a bajar las escaleras. Al salir, noté que el viento había aumentado, y las nubes se habían vuelto más oscuras. Parece que se va a desatar una tormenta, pensé, así que me di prisa para salir de allí. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, escuché de nuevo el susurro. Esta vez, fue un poco más claro, como si alguien estuviera tratando de decirme algo. Me giré, pero no había nadie. Solo el viejo reloj que seguía haciendo su tic-tac. Pensé que quizás era solo mi imaginación, así que decidí ignorarlo y salir. Caminé de vuelta al sendero, y mientras me alejaba, el viento seguía soplando. Sin embargo, en el fondo de mi mente, algo me decía que había algo más en aquella cabaña. No podría decir qué era, tal vez solo la sensación de que había estado en un lugar donde se había sentido soledad, o tal vez el eco de una historia olvidada. Pero la verdad es que no era nada que valiera la pena volver a investigar. Así que continué mi camino hacia casa, dejando atrás la cabaña y el susurro que no había llegado a escuchar. Y, por supuesto, el cielo se oscureció más y más, y cuando finalmente llegué a casa, comenzó a llover. Las gotas caían con fuerza,
pero yo ya no pensaba en la cabaña. Simplemente me quité las botas, me senté en el sofá y encendí la televisión. El día terminó como cualquier otro. Sin sorpresas, sin emociones fuertes, solo un paseo por el campo que, aunque tenía su misterio, terminó siendo más aburrido que aterrador. Era una de esas noches en las que el viento sopla con un murmullo incesante, algo que a veces resulta reconfortante, pero que en otras ocasiones puede parecer inquietante. Mi nombre es Eduardo, y decidí dar un paseo por el vecindario. Era algo que solía hacer, simplemente para despejar mi mente de las preocupaciones del día a día. Aquel viernes, me encontré con un cielo parcialmente nublado, que parecía estar a punto de desatar una tormenta, pero no lo suficiente como para que me importara. Con la chaqueta abotonada hasta el cuello, salí de casa y comencé a caminar por las calles familiarmente iluminadas por los faroles. Algunos vecinos, como siempre, estaban en sus jardines, haciendo lo que hacen los vecinos: arreglar cosas, charlar o simplemente mirar al horizonte. Los perros ladraban de vez en cuando, pero nada que realmente interrumpiera la paz de la noche. A medida que avanzaba, vi una antigua casa al final de la calle. No era la casa más vieja del barrio, pero definitivamente tenía un aire de misterio. Las paredes estaban desgastadas y la pintura descascarada, y aunque parecía que nadie había vivido allí en años, aún mantenía su forma. Me detuve un momento, mirando la casa. La puerta estaba entreabierta, y un par de luces parpadeaban en el interior. En ese momento, pensé, ¿por qué no?, y me acerqué. La puerta chirrió al empujarla, un sonido que resonó en la quietud de la noche. Entré en la casa y me encontré con un vestíbulo cubierto de polvo. En el aire había un olor a moho, que no era inesperado, considerando el estado del lugar. A lo lejos, se oía el sonido del agua goteando, un eco rítmico que llenaba el silencio. Al mirar a mi alrededor, noté un reloj de pared que estaba parado en las 3:15. Algo me hizo sentir que eso era bastante predecible. Después de todo, los relojes en las casas abandonadas siempre parecen detenerse en un momento específico, como si la casa misma hubiera decidido que no quería seguir el tiempo. Me reí en voz baja, porque realmente era un cliché. Avancé hacia la sala de estar. Las paredes estaban adornadas con cuadros antiguos que mostraban paisajes de un tiempo olvidado, pero no había nada aterrador en ellos. Simplemente eran imágenes de prados y montañas. En el centro, había un sofá desgastado y cubierto de polvo. En una esquina, un viejo tocadiscos permanecía inmóvil, lleno de telarañas que le daban un toque de abandono. No había nada que me sugiriera que debía tener miedo, pero aún así, el lugar tenía un aire de desolación. Pensé que podría haber algo interesante en el piso de arriba, así que decidí subir las escaleras. Cada escalón crujía de manera típica, y con cada paso que daba, el sonido de la madera resonaba en mis oídos, como si la casa me estuviera avisando de que no debería estar allí. Sin embargo, no había nada que pudiera asustarme. Al llegar al pasillo del segundo piso, noté que había 3 puertas. La primera estaba cerrada, pero la segunda estaba entreabierta, así que decidí asomarme. Dentro, encontré una habitación que había sido claramente desordenada. Ropa tirada por el suelo, una cama deshecha y un espejo que reflejaba un poco de luz, ya que una de las ventanas estaba cubierta de polvo, pero aún dejaba pasar algo de luz lunar. Al ver el espejo, recordé que en estas historias siempre hay un espejo que refleja algo más que la realidad, pero al mirarme, solo vi mi propia cara algo confundida. Cerré la puerta y me dirigí hacia la tercera habitación. Al abrirla, encontré un lugar bastante vacío, con solo una silla en el centro. Era una silla normal, sin nada especial. Al igual que el resto de la casa, parecía que había sido olvidada. Pero algo llamó mi atención. En la pared había una extraña marca, como si alguien hubiera intentado tallar algo. Me acerqué a ver de qué se trataba, pero no había nada que valiera la pena mencionar. Simplemente eran rasguños que, a la luz de la luna, parecían formar una especie de patrón.
pero nada más. Mientras seguía observando, de repente escuché un ruido proveniente de la habitación anterior. Era un sonido como un susurro, suave, casi inaudible. Detuve mi respiración por un momento, pero, sinceramente, no era más que el viento filtrándose por las grietas de la casa. Me reí para mis adentros, pensando en lo fácil que es dejarse llevar por la atmósfera de un lugar. Decidí que había visto suficiente y que era hora de irme. Bajé las escaleras de nuevo, y cuando llegué al vestíbulo, noté que el reloj había cambiado a las 3:16. En ese momento pensé que sería muy curioso, pero en realidad no le di mucha importancia. Tal vez el mecanismo interno simplemente había decidido comenzar a moverse de nuevo, pero claro, eso no significaba que algo sobrenatural estuviera ocurriendo. Salí de la casa, cerrando la puerta detrás de mí, y volví a la noche. El viento seguía soplando suavemente, y el cielo seguía cubierto de nubes. Cuando llegué a la calle, vi a algunos vecinos charlando, completamente ajenos a la antigua casa que acababa de explorar. Me saludaron, y yo respondí con un gesto de la mano, sintiéndome un poco ridículo por haber pensado que había algo más que un simple paseo. Decidí continuar mi camino, dejando la casa atrás. Ya no había rastro del misterio que había sentido al entrar, y todo lo que quedaba era el sonido de los pasos sobre el pavimento, mezclado con el murmullo del viento. Al llegar a casa, me senté en mi sofá, encendí la televisión y me dejé llevar por el ruido familiar del programa que estaba en marcha. La casa antigua había resultado ser solo eso, una casa antigua. Sin fantasmas, sin historias inquietantes. Solo una noche más en el vecindario, tan común como cualquier otra. Y así fue como, a pesar de la promesa de algo espeluznante, la noche terminó siendo tan ordinaria como la vida misma. Era una noche oscura y fría de enero cuando decidí hacer algo diferente y visitar la vieja biblioteca de mi barrio. Había pasado por allí cientos de veces, pero nunca me había atrevido a entrar. Aquella biblioteca tenía fama de estar llena de libros polvorientos y de ser un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. La fachada era de un ladrillo rojo desgastado y tenía una gran puerta de madera que chirriaba al abrirse. Al llegar, noté que la puerta estaba entreabierta. Miré alrededor, no había un alma a la vista. Quizás sea el momento perfecto para explorar, pensé. Empujé la puerta y entré. Un sonido de campanilla sonó en la entrada, y me encontré con un vestíbulo pequeño y oscuro, iluminado solo por la luz de una lámpara de mesa que parpadeaba intermitentemente. El aire estaba cargado de un olor a papel envejecido y madera. A medida que avanzaba, vi que las estanterías estaban repletas de libros de todos los tamaños y colores. Algunos estaban tan desgastados que apenas se podía leer el título. Las estanterías estaban cubiertas de polvo, lo que dejaba claro que no había mucha actividad en el lugar. Me acerqué a una de las estanterías y tomé un libro al azar. Era un volumen de cuentos de fantasmas, bastante predecible para una biblioteca como esta. Mientras hojeaba las páginas, escuché un leve susurro, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Me detuve y miré a mi alrededor. No había nadie. Solo el sonido del viento soplando fuera y el ocasional crujido de la madera. Sin embargo, la sensación de que había algo más en el aire no me abandonó.